Vamos a empezar. Hemos dado ahí unos minutos de cortesía, pero como luego tenemos otra actividad, pues ya comenzamos, si os parece. Pues nada, voy a decir yo unas palabras de presentación. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta charla que seguro os interesará y en la que aprenderéis mucho más sobre la historia y el origen de nuestro pueblo. Agradecemos a Valentín su disponibilidad para colaborar con la cofradía e ilustrarnos con esta interesante charla por sus conocimientos sobre los hinojosos. Don Valentín Romeral Hernández, ante todo, es un hinojoseño de nacimiento y aunque no siempre ha vivido aquí, quizás sea la persona que más conoce nuestro pueblo. Ha desarrollado su vida profesional en la empresa Telefónica y una vez acabada esta, quiso cumplir con su anhelo de seguir formándose y se licenció en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fruto de su incansable interés y ganas de saber, ha sido el libro publicado a finales del año pasado, Los Hinojosos, su historia entre la Orden de Santiago y el Marquesado de Villana, libro que supone el colofón de 9 años de intenso trabajo investigando por toda la geografía española, allí donde tuviese noticias de cualquier tipo de información sobre nuestra historia. Así pues, cedo la palabra a Valentín y un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí, dijéramos como, bueno, el acto central, ¿no? Bueno, muchas gracias a Esther, gracias también a la cofradía, hola, Rocío, gracias también a la cofradía de la Virgen del Carmen por organizar este acto y gracias también a las personas que estáis aquí en este salón, pues en una hora tan, pues un poquito, dijéramos, complicada, porque es la hora de comprar, los que venden es la hora de vender, y así son las cosas, ¿no? Bueno, hace unos meses Pablo me pidió hacer una charla en torno a la historia de nuestro pueblo en relación con algunos de los aspectos que se tocan que abordo en el libro que presentamos aquí en noviembre pasado de 2022. Y bueno, pues que te hagan esta propuesta es una satisfacción y un orgullo para uno, ¿no? Pero es también una responsabilidad, porque bueno, pues te expones a hacer algo que pueda salir bien o no pueda salir bien, o sea, no lo sabes. Yo no soy profesional de esto, como ha dicho Esther, yo he trabajado he desarrollado mi vida profesional, el grueso de mi vida profesional en Telefónica, pero también he dedicado muchos años trabajando aquí en el campo, ¿no? En las labores agrícolas. Y entonces, bueno, yo no soy conferenciante ni he sido profesor que he estado sentado delante de los alumnos muchos años, sino que bueno, pero las circunstancias, después de escribir el libro, si alguien te pide algo y tú has dedicado un esfuerzo al libro para que se conozca el pueblo, pues si te piden que hagas algo, te sientes en la obligación de hacerlo, porque es una manera, dijéramos, de ir poniendo granitos de arena para que eso se conozca. Así que esto es lo que hay. Lo que vamos a ver aquí está relacionado con la formación del hinojoso de la orden. Si alguien quiere que hagamos algo sobre el marquesado, pues bueno, o bien la cofradía o bien alguien del marquesado, pues lo puede proponer, con tiempo lo organizamos y lo hacemos cuando se crea. O sea que no hay ningún partidismo en esta ocasión, simplemente lo ha propuesto la cofradía y de la Virgen del Carmen y pues a ella hay que agradecérselo. ¿Vale? Bueno, pues dicho está. Lo primero que quiero decir es que la historia de nuestro pueblo no se puede mirar bajo el punto de vista de lo que es hoy, ¿no? Sino que hay que irnos atrás, 800 años atrás, cuando cuando España no era España todavía, y esas tierras estaban en disputa con los musulmanes, entre los musulmanes y los cristianos.
Y además pues coincidió que también se empezaron a estar en disputa entre la Orden de Santiago, la Villa de Alarcón y el Obispado de Cuenca, que se acababa de formar. Y entonces en todo ese entorno es en el que tenemos que ver los hechos que pasaron, que se cuentan en el libro, del tema de la división, del Pozo Viejo, de decir un pueblo que se divide porque cae porque es un territorio frontera entre dos señoríos, y a partir de ese momento se empiezan a nacer dos pueblos, ¿no? Entonces, así es como hay que verlo, así que con esas premisas pues vamos a ver cómo era la Orden de Santiago. Voy a empezar hablando de la Orden de Santiago, cómo era la Orden de Santiago, cómo se formó el hinojoso de la Orden y, entre otras cosas, veremos algo de las cofradías, el nacimiento de las cofradías y la evolución que llevaron las cofradías, ya que lo organiza la cofradía de la Virgen del Carmen, pues ver un poco también sobre esta cofradía y que conozcamos un poco más. Probablemente hay alguien que conoce más que yo. Entonces, bueno, la Orden de Santiago. Os pongo aquí una imagen, que esta es la espada del apóstol Santiago, la espada con la que el apóstol Santiago fue decapitado, se dice que fue decapitado. Y esta espada de Santiago pasó a ser el emblema de la Orden de Caballería de Santiago. ¿Vale? Y bueno, pues la Orden de Santiago es quien funda el hinojoso de la Orden. A ella pertenece el hinojoso de la Orden durante 600 años y de ella pues vamos recibiendo poco a poco, bueno, nosotros no, sus antepasados, que luego ellos nos han transmitido a nosotros, vamos recibiendo su cultura, vamos recibiendo sus tradiciones, y entonces muchas de las costumbres y tradiciones que tenemos ahora pues son heredadas de nuestra convivencia en el seno de la Orden de Santiago. Quiero hablar un poquito de la Orden, no mucho, pero decir 4 cuestiones fundamentales para que conozcamos un poco lo que es la Orden de Santiago. Lo primero es cuándo nace la Orden de Santiago y por qué nace la Orden de Santiago. Entonces, bueno, la Orden de Santiago nace en el año 1170 como una comunidad en Cáceres, como una comunidad de frailes, pero pronto, en 4 años, la vamos a tener en Uclés de la mano del rey Alfonso VIII de Castilla, y viene la Orden de Santiago a Uclés porque aquí estaban las luchas contra los musulmanes. ¿Y por qué nace la Orden de Santiago? Bueno, pues visto que vienen al centro de la batalla, la Orden de Santiago nace con el objetivo prioritario de ayudar a los reyes cristianos y a la Iglesia a expulsar los musulmanes que llevaban aquí pues casi 500 años, y el cristianismo pues estaba en juego. Si no se expulsaba, pues esto hoy sería territorio musulmán, ¿no? Y en segundo lugar, la otra etapa es decir qué era la Orden de Santiago y cómo estaba organizada. Bueno, la Orden de Santiago es una institución religioso-militar, y como religioso-militar que era, pues tenía 2 brazos. Un brazo que lo formaban los caballeros, los monjes caballeros como este, que con su espada, con su escudo y con su lanza iban a la guerra directamente a luchar contra los musulmanes. Y entonces, luego, por otro lado, la Orden tenía otro brazo, que era el brazo de los monjes clérigos, que eran los que se ocupaban de los asuntos religiosos de la Orden. Entonces, que tengamos claro que cuando se habla de caballeros, y hoy en día se habla de los caballeros de Santiago, los caballeros primitivos de Santiago eran los que con su caballo, su lanza y su espada iban a luchar a la guerra. Y luego estaban los monjes clérigos, que de ellos la Orden iba dirigiendo los curas, los párrocos que iban a dirigir las iglesias de la Orden. Y luego pues tenemos también sobre la Orden este territorio. Este es el territorio que los reyes entregaron a la Orden de Santiago, y parte de este territorio también lo conquistaron los caballeros de la Orden de Santiago. Esto es un territorio, si no lo veis muy bien desde allí, que va desde la parte arriba de Ocaña,
pasando por La Mancha, Campo de Montiel, hasta el Valle de Alcaraz. Tenía la orden más territorios, pero bueno, este era el central. Ahí os he puesto con una flecha y un punto rojo donde estaba el Hinojoso de la Orden dentro de ese territorio. Bueno, pues la Orden, aparte de su función guerrera, pues tuvo la misión de repoblar todo este territorio. Repoblar, es decir, esto estaba casi vacío de pueblos y de gente, es decir, fundar pueblos nuevos y atraer pobladores cristianos a toda esta zona, ¿vale? Esto les llevó a la Orden, tanto la repoblación como pues, la guerra, hasta 3 siglos, del siglo XII, XIII, XIV, XV, 3-4 siglos. Y ahí se acaba ya, dijéramos, el objetivo para el que la Orden había nacido. En el año 1492, los Reyes Católicos, con la Orden de Santiago ayudándole y otras órdenes militares, conquistan el reino de Granada. Y bueno, el último reino musulmán que quedaba en España, que era el reino nazarí de Granada, y bueno, pues ya ahí es donde se acaban los musulmanes en España. Y la Orden de Santiago, pues se acaba, digamos, su objetivo prioritario, pero no se va a disolver. La Orden había llegado a tener grandes riquezas y se va a convertir, pues, en una institución de carácter honorífico, cuya misión va a ser, pues, administrar las rentas que tiene y sus encomiendas. La Orden había alcanzado un gran prestigio social y a partir de entonces, pues hay mucha gente de la nobleza que quiere vestir el hábito de Santiago, quiere ser caballero de Santiago. Entre ellos, gente de la alta nobleza, gente de la alta sociedad, de la política, de las artes. Y este personaje que os pongo aquí, pues es uno de los mejores pintores que ha dado la nación española, es Diego Velázquez, que luchó toda su vida por conseguir vestir el hábito de caballero de Santiago, y al final de sus días pues lo consiguió. Y después tenemos aquí otro personaje que es también, bueno, pues las encomiendas, que ahora veremos luego un poco qué son las encomiendas. La encomienda de la Orden las encomiendas de la Orden pues proporcionaban unas riquezas suculentas a quien se las entregaban. Y entonces, pues este fue un gran noble que estuvo muy ligado a Felipe II y bueno, pues este fue comendador de nuestro pueblo, fue comendador del Hinojoso de la Orden. Quizá no viniera nunca por aquí, este hombre es de origen vasco, de raíces vascongadas, pero bueno, pues fue un hombre que tuvo, como dijéramos, condición graciable, la encomienda del Hinojoso de la Orden, y de él se llevaban las rentas que producía la encomienda. Es decir, diferenciar la última etapa de la Orden de Santiago, que fue una orden, digamos, de carácter honorífico y de boato social, ¿no? que conseguía ser caballero de Santiago, pues bueno, pues le aportaba un lustre social a su vida, y a otros pues un lustre social y también económico. Bueno, esos 4 apuntes de la Orden de Santiago y paso. Bueno. Y ahora vamos a ver 3 etapas que pasó el Hinojoso de la Orden dentro del territorio de la Orden de Santiago. Lo primero que os pongo aquí son pues unos planos, los pueblos, no los distinguiréis muy bien, en una flecha en rojo está el Hinojoso de la Orden. Es una comunidad de pueblos que se llama el Común de la Mancha, que se funda en el año 1353 y que es una comunidad de pueblos que funda la Orden para ayudar a que se desarrolle esta zona de la Mancha, que en aquellos tiempos estaba muy deprimida. Estamos hablando del siglo XIV. Bueno, pues en esta comunidad de pueblos es donde se incorpora el Hinojoso de la Orden y está mientras esta comunidad está vigente. Seguimos adelante y otro granito es cuando en el siglo ya XVI, 1563, en tiempos de Felipe II, La Mancha, en esos 200 años, había ido llenando de pueblos, había ido llenando de gente, y esto había cambiado totalmente. La Orden necesita modificar su organización y la organiza en partidos, y entonces uno de esos partidos es el partido de Quintanar de la Orden de Santiago.
Y a ese partido pues, van a pertenecer pues, pueblos como Mota del Cuervo, Villamayor de Santiago, Puebla de Moradier y también el Hinojoso, incluido Villa Escusa. Como digo, aquí a esta organización pertenece también el Hinojoso de la Orden, pero quiero recalcar una cosa para que nos quede a todos meridianamente clara. Esto era territorio de la Orden de Santiago, no era territorio de Toledo, que muchas veces hay gente que hablas con ella y te dice, no, pero el Hinojoso de la Orden perteneció a Toledo. No, no pertenecía a Toledo. Lo que pasa es que perteneció o dependió de Quintanar de la Orden durante bastantes años, pero Quintanar de la Orden era territorio de la Orden de Santiago porque las provincias en España, claro, todos estamos acostumbrados a vivir con las provincias y las provincias en este tiempo no existían. La organización era el territorio de la Orden de Santiago. Y pasamos al otro punto, y aquí tenemos el mapa de España, 1749, ya 200 años después, y Castilla en ese tiempo se organiza ya por primera vez en provincias, aparecen 22 provincias, porque luego España ahora tiene 50 provincias, pero aparecen 22 provincias. Dentro de esas 22 provincias nace una provincia que es la provincia de La Mancha, y a esa provincia va a pertenecer el Hinojoso de la Orden, va a pasar también Villamayor de Santiago, Santa María de los Llanos, etc. O sea, algunos pueblos de los que pertenecían al partido de Quintanar de la Orden de Santiago los anexionan a la provincia de La Mancha. La provincia de La Mancha, por ejemplo, el Hinojoso del Marquesado pertenecía a la provincia de Cuenca entonces, y la provincia de La Mancha y la provincia de Cuenca se unían en el Pozo Viejo, en la calle del Charco, hoy calle Cervantes, calle del Charco. O sea, había división entre la provincia de La Mancha y la provincia de Cuenca. Luego todo eso cambió. Y la provincia de La Mancha, para que los que menos lo podáis conocer, hoy en día es la provincia de Ciudad Real. No con los mismos límites, pero más o menos. Y ya estuvo el Hinojoso de la Orden perteneciendo a la provincia de La Mancha hasta el año 1841, cuando se unificaron los hinojosos. Y ahora paso a poneros aquí una imagen de la fortaleza de Uclés. ¿Por qué? Porque la Orden de Santiago tenía, como he dicho, clérigos y tenía una organización religiosa. Entonces, la organización religiosa de los pueblos, de todos los pueblos de la Orden de Santiago, dependían del priorato de Uclés. Ahora dependemos del obispado de Cuenca, pero entonces era el priorato de Uclés. ¿Qué era un priorato? Pues era el lugar donde se organizaban los asuntos religiosos de todos los pueblos de toda esta zona de la Orden de Santiago. Era el equivalente más o menos a un obispado, y el prior pues era también el equivalente a un obispo. Decir, me voy dejando los papeles atrás, como siempre, entonces decir que bueno, el priorato duró desde el año 1174 hasta el 1873, y que entre el año 1731 y 1734 hubo un prior nacido en 1680 en Hinojoso, que se llamaba Miguel Pereira, y que pertenecía a una de las familias de raigambre en el pueblo, de hidalgos y nobles y así, ¿no? Y que bueno, pues fue prior de Uclés durante un tiempo, y bueno, pues creo que él fue el que mandó dorar el retablo de la iglesia de San Bernabé. Y ya pasamos a ver otras cosas. La composición de los inicios. Bueno, esto es una composición en el que en el lado izquierdo veréis pues el Hinojoso en la Edad Media, y en la derecha pues una fotografía de lo que ese espacio es ahora. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Pues nos viene a decir que el pueblo nace en donde hoy está el servicio médico, el centro cultural y el entorno de la iglesia. Ahí es donde nace el Hinojoso de la Orden. Y en la parte izquierda pues tenemos una recreación que, bueno, sirva para mandar un recuerdo a Antonio Izquierdo, que fue el que hizo estos dibujos, y él siempre me dijo a mí que yo, cualquier cosa que hiciera, los dibujos que hacía, que los podía utilizar libremente, que tenía superviso, ¿no? Él falleció, como sabéis, en Semana Santa, y lamentablemente pues ya no puede ver estas cosas. Pero bueno, en este lado izquierdo tenemos, por un lado, el lado izquierdo tenemos el concejo, lo que luego ha derivado en ayuntamientos.
En la parte de enfrente tenemos lo que era la Casa de la Orden, y a la derecha pues tenemos pues aquí un principio de iglesia, pero que en los inicios era la parroquia. La parroquia, que ahora veremos lo que es la parroquia. Y vamos a hablar un poco de lo que era el concejo. Primero, los tres edificios fundamentales cuando se fundaba un pueblo, tanto este como otro, eran el concejo, la Casa de la Orden y la parroquia. Y luego la plaza pública, el espacio que hay en medio era la plaza pública del pueblo, ¿no? Y ya, bueno, pues el concejo tenía varias dependencias. Una era la sala del concejo, donde se reunían los oficiales del concejo. Estaba también en el concejo la carnicería, que la gestionaba la orden, pero bueno, estaba dentro del concejo. Había una sala del peso, o sea, fijaos en los tiempos tan antiguos, y ya había pues una sala para controlar los pesos y medidas, para que si alguien venía a vender al pueblo, venía a comprar, que no lo engañasen, que no le diesen 1,5 kilos por cuando le tendrían que dar 2 o algo así, ¿no? Estaba el hospital, que ahora hablaremos también un poco del hospital. Estaba la cárcel. Cuando un pueblo era villa, tenía el derecho y la obligación de tener cárcel. Y los alcaldes, bueno, ahora lo veremos, el cárcel. Y luego había un pósito, que se dice que era un sitio para guardar granos, pero que en los primeros tiempos lo que hacían era guardar cosas por si había, por ejemplo, pues alguna necesidad urgente, un ataque bueno, estás en terreno donde pueden venir los árabes, puede haber una racia, para tener algo, pues para que la gente no pueda quedarse, si te roban el trigo, quedarte pasando hambre al día siguiente, ¿no? Y ya vamos a ver, por ejemplo, del concejo, los oficiales del concejo, porque esto es una cosa que a mí me chocó mucho cuando lo descubrí. Es decir, los concejos nacían todos, por pequeño que fuera el pueblo, con dos alcaldes. Eran uno por el estado de los nobles y los hidalgos, fijaos la división de la sociedad, uno por los nobles y los hidalgos y otro por los labradores y por los gremios. Y había también esos alcaldes, si el pueblo era villa, se llamaban alcaldes ordinarios, si el pueblo era villa, hacían también las funciones de alcalde, o sea que tenían que, si había delitos, tenían que instruir juicios y tenían que aplicar sentencias, incluso sentencias de pena de muerte. Si el hinojoso de la orden fue villa, en aquellos tiempos, aparte de esto, tenía que tener un rollo picota que era el lugar donde se ejecutaban. Pero eso yo no les acabo de descubrir. Si alguien lo sabe o lo intuye, pues sería muy bueno para añadirlo a la historia que ya vamos conociendo, ¿no? Luego había unos regidores que estaban en lo mismo, regidor por el estado noble, regidor por el estado de los labradores, y luego había otros oficiales como un procurador, un alguacil, un pregonero y un escribano. El pregonero y el escribano fueron desde los inicios. Un escribano porque el 90% de la gente no sabía leer, y ellos eran los que tenían que instruir cualquier cosa que se hacía, ¿no? Luego había unos alcaldes unos alcaldes, regidores y cuadrilleros de hermandad, porque lógicamente entonces no había ni guardia civil ni había policía, y digamos que la vigilancia del término, la vigilancia del campo, la hacían pues con esas hermandades, que era la unión de varios pueblos que se juntaban pues para vigilar el territorio, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos como era la organización de los inicios. Y ya pues vamos a la plaza pública, que os digo muy poco, que la plaza pública pues hoy se llama Plaza Jesús Hernández, pero entonces era la plaza pública del pueblo. Y pasamos dentro del mismo plano a lo que era la encomienda, ¿no? Que es una cosa que estamos muy poco acostumbrados a verla. ¿Y qué era la encomienda? La encomienda de la Casa de la... ¿Qué era la encomienda? Pues la encomienda era el conjunto de bienes que la Orden de Santiago tenía en el pueblo: casas, horno, carnicería, tierras que pudiera tener, de esas, todo eso era encomienda. Y esa encomienda estaba al cargo de un comendador, que el comendador más conocido, aparte de este que salió antes, fue don Fernando Lodares. Don Fernando Lodares, un antecedente de la familia Lodares, que todavía pues están en el pueblo. Si no viven aquí, pues vienen a menudo. Don Fernando Lodares,
que fue comendador nada menos que 45 años y se chupó el hombre, y valga la expresión, se chupó el hombre el último tercio del siglo XV, cuando se produjo la conquista de Granada, cuando se produjo la guerra entre dijéramos, Juana de Castilla con Isabel de Castilla, esa guerra cruenta en la que participó el Hinojoso de la Orden con la Orden de Santiago, el Hinojoso del Marquesado con el Marquesado de Villena. Pues en esos tiempos él era comendador, y también cuando la toma de Granada, y fue comendador hasta el año 1510 más o menos, 45 años, es pues toda una vida, ¿no? Y fue este hombre, ¿no? Don Fernando Lodares. Bueno, como estamos hablando de encomienda, la casa de la orden, la casa de la encomienda era la casa del comendador, que hoy se corresponde con la casa de Ofelia y con la casa siguiente, porque era más grande, y ahí tenía, según dice la casa, pues tenía una cocina, una cuadra, una cueva con tinajas, un pajar, un pozo en el patio, y por la parte de atrás la sembraban de alquiler. Y dicho esto, pues pasamos adelante a ver la tercia, la casa de la tercia. No sé si muchos conocéis lo que es una tercia, pero bueno, lo decimos aquí y el que lo sabe bien y el que no lo sabe, pues lo aprende. La casa de la tercia era la casa donde se recogían los diezmos, o sea, todo vecino tenía que pagar el diezmo de su producción, de su riqueza, y entonces a la casa de la tercia se llevaban pues los diezmos de pozos. Si uno tenía 100 pozos, tenía que llevar 10 pozos, y así pues pollos, corderos, trigo, cebada, aceite, vino, etc. Y entonces aquí en esta casa lo recogía el párroco, lo distribuía a su organización, y el comendador lo distribuía a la suya, ¿no? Y bueno, pues ahí así funcionaban las cosas. Pero voy a decir una cosa más, y es que, por ejemplo, el diezmo de la iglesia, el diezmo eclesiástico, lo pagaban todos los vecinos, incluidos clérigos, nobles e hidalgos, pero el impuesto a la orden de Santiago solo lo pagaban los pecheros, los clérigos y los nobles y los hidalgos estaban exentos de pagar ese impuesto, ¿no? Bueno, pues todo eso, cultura que se va añadiendo a la que ya tenemos. ¿Por qué sabemos que esta era la casa de la tercia? Porque nos dicen los documentos que estaba al lado del hospital. ¿Por qué sabemos que esta era la casa de la tercia? Porque estaba al lado de la casa del cura, ¿no? Seguimos adelante. Y aquí vemos esta casa, fijaos, esta casa que la conocéis muchos, también fue tercia durante un tiempo, porque aquella la vendieron y esta casa fue tercia durante un tiempo. Todas las casas de la tercia tenían sus cuevas con tal. Bueno, hay una cantidad, y esto que es algo del guión, de cuevas que nos podemos quedar, que no las conocemos, que están cerradas y que sería una maravilla que se abrieran para que hiciéramos una visita guiada y conociéramos la cantidad de cuevas que se conservan en el pueblo. Y bueno, esta es la antigua portada de la casa del cura, que es la que nos da la referencia para saber cuál era la casa de la tercia. Esta es la casa del cura, fue siempre la casa del cura, hoy en día es una ventana, antes fue una portada en la que estaba esculpido el emblema, no sé si lo veis, en piedra, el emblema de la Orden de Santiago, la espada de la Orden de Santiago. Y llegamos a un plano que yo, cuando descubrí este plano, pues la verdad es que me quedé emocionado, ¿no? Decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una maravilla, porque es un plano del término del Hinojoso de la Orden, donde están todos los caminos que había en el siglo XVIII, donde están las iglesias, las ermitas que están derruidas, los caminos que pasaban por el término del pueblo y que iban, por ejemplo, por de Belmonte a Quintanar, de Belmonte a Altoboso, las tierras, si estaban baldías, si estaban sembradas, los montes. Esto es un plano para los amantes de la historia, sentarse un día y, bueno, este plano, visto no en el programa que está, en otro, se puede ampliar, ver los nombres, ver lo que pone, y la verdad que es una gozada. Bueno, yo lo utilizo porque este plano es muy importante, es decir, estamos hablando de la función del pueblo, la formación del pueblo. Bueno, pues, ¿cómo se repartían las tierras del pueblo al principio? Y las tierras del pueblo al principio, es de cuando un pueblo se fundaba en un espacio... ¿Se oye bien o no? Sí, ¿se oye? Sí, cuando un pueblo se fundaba al principio, pues resulta que, parece mentira, todas las tierras estaban baldías, estaban sin roturar. Las tierras
estaban vírgenes. Y entonces, ¿qué se hacía? Se juntaba el pueblo y ¿qué pasa? Venía una familia que convencía a 20, otra, y a las primeras familias que venían les daban 20, 30 lanzadas de tierra, una parcela en el pueblo para hacer una casa y ya, pues búscate la vida, vamos para adelante, ¿no? Las tierras empezaban a darse no en lo más lejos del pueblo, sino partiendo del centro del pueblo, con lo cual las tierras más grandes estaban baldías. Y bueno, pues ya sabemos cómo se fueron formando. Entonces, cuando tú lees esto, dices, jolín, pues resulta que todos eran iguales. Si al que venía le daban 20 o 30 lanzadas de tierra, pero luego sigues investigando y cuando pasan 100 años, pues resulta que hay pobres, hay mendigos, hay gente que en vez de tener 20 o 30 lanzadas tiene 60 y todo va cambiando, ¿no? Pero bueno, eso pasa en la vida misma, pero bueno, que lo sepamos, ¿no? Y bueno, hablo también de las tierras de propios y comunes y comunales, que hay gente por ahí que va hablando de las tierras comunales. Bueno, la orden le daba al concejo bastantes tierras para su funcionamiento. Y esas tierras se llamaban las tierras de propios y las tierras comunales. Entonces el concejo, muchas de esas tierras las arrendaba, obtenía unos beneficios para pagar al alguacil, al pregonero, al otro, a los oficiales del concejo. Y otras las convertía en dehesas y montes donde iban que eran comunales, donde iban los vecinos a cazar, a cortar leña con un orden, claro, para su funcionamiento. Y también en esas dehesas podían ir a pastar de manera común los vecinos. Por lo mismo estoy metiendo un rollo, pero creo que es fundamental conocer cómo nacían los pueblos. Es decir, que el concejo del Hinojoso de la Orden llegó a tener hasta 4.000, 4.500 fanegas de tierra, el concejo. Y en términos a lo mejor eran 10.000 o por ahí. Y diréis, ¿y dónde están esas tierras? Bueno, pues cuando llegaron las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz en el siglo XIX, un poco antes o en torno a cuando se unieron los dos hinojosos, pues las desamortizaciones es que lo que hicieron, todas las tierras de los concejos las privatizaron y las pusieron en venta. Entonces, los montes que nosotros ahora vemos antes eran públicos en aquellos tiempos y hoy en día son privados. No sé si me explico, lo entendéis, ¿vale? Bueno, pues seguimos avanzando y os pongo una imagen de un ganado, ¿no? La ganadería. En Hinojoso de la Orden, en el siglo XVI hubo unas 3.000 cabezas de ganado. Hoy no hay ninguna, pero hubo unas 3.000 cabezas de ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que la ganadería tuvo un gran desarrollo en aquellos tiempos, porque si tú llegas a un pueblo que se está empezando, o sea, que todas las tierras son baldías, pues tener un ganado es muy fácil porque tienen para pastar y el ganado es muy rentable. Con 2 pastores y 2 perros mastines, pues tú puedes tener grandes cabañas ganaderas que te van a dar carne, te van a dar lana, te van a dar leche, te van a dar queso, o sea, muy rentable, mucho más rentable que la agricultura, que labrar una tierra cuesta un riñón. Con los medios de entonces tienes que labrar la tierra, tienes que sembrar, tienes que luego segarla, trillarla, o sea, poner un costal de trigo en el granero cuesta mucho más que poner unos corderos, porque los ganados pues lo tenían muy fácil, ¿no? Se habla de la mesta y otras cosas, pero es que viendo estas cosas la ganadería lo tenía muy fácil. Y ahora os voy con los montes en el Hinojoso de la Orden. A mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Desde pequeño, decir, bueno, pues nosotros vamos por Mota, vamos por otros pueblos, no hay montes, pues nosotros tenemos montes. ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, pues la cuestión es que en el año 1575 se hicieron las relaciones de Felipe II y en esas relaciones era un cuestionario de 40 preguntas y bueno, en una pregunta preguntaban si había leña. Y los vecinos de Villamayor, de Mota, de Hinojoso, de otro, y ahí están los libros, yo no miento, y dicen que no se podían calentar, que no podían hacer aperos, que no podían con lo cual no había leña. Y cuando llega el catastro de Ensenada, 200 años después, esto está lleno de montes. ¿Qué pasa? Porque todos los montes que vemos
no han nacido ahí por dijéramos, de manera natural, sino que son repoblaciones programadas. Esto es muy importante conocerlo porque nos demuestra que si alguien plantó montes hace 300, 400 años y todavía nosotros los disfrutamos, lo que hagamos nosotros es lo que va a quedar para el futuro. Para el futuro. Si no plantamos árboles, no tendremos árboles. Si no cuidamos no sé qué, no lo tendremos. Que sepamos que los montes fueron, dijéramos, plantaciones programadas. Y llego a hablar un poquito de los hospitales de pobres, que dije que había un hospital. Bueno, los hospitales aparecen en 1470 más o menos, que es cuando se funda el hospital de aquí del Hinojoso de la Orden. Se funda en Villamayor, en Campo de Criptana, Santa María de los Llanos, etc. Pues estos hospitales, alguien ha dicho alguna vez, este pueblo fue muy importante porque tuvo un hospital. Bueno, estos hospitales eran casas de acogida, pero se llaman hospital por dijéramos, de hospitalario, de la casa de acogida. Esta imagen que hay aquí es una imagen aterradora, que es 5, 6, 7 personas esperando turno para poder pasar a esa casa de acogida, a ese hospital. ¿Qué eran los hospitales? Pues una casa en el pueblo del concejo o de alguna persona benéfica que tenía dinero, que ponía una casa con 2 o 3 habitaciones, unas colchones, unas mantas, una cocina con una sartén, unos platos y un fuego y un corral para hacer sus necesidades porque no tenían agua corriente. Pero la normativa que tenían es que no podían estar más de 3 días en un hospital. Entonces estos están esperando aquí. ¿Y por qué? Porque están esperando que algunos cumplan los 3 días y se marchen. ¿Y qué hacían esos? Cuando salían, si necesitaban, pues irse a otro sitio. Entonces estas casas de acogida para pobres clérigos y peregrinos, que también se hospedaban aquí algunos clérigos de los que venían a predicar, pues se trataba de ofrecerles un espacio para no pasar frío, para no pasar hambre y en algunos casos pues para que muriesen dignamente bajo un techo, porque algunos de ellos morían en el hospital. En nuestro pueblo hubo hospital desde 1470, en el año 1739 habían cambiado mucho las cosas y se dice que estaba el hospital en una buena casa doblada con buenas camas, buenas mantas y que en él vivía el maestro del pueblo que se encargaba de recibir a los peregrinos o a los mendigos que venían al hospital. Él vivía con la condición de ayudarles a establecerse y cuando se tenían que ir, que se fueran. Pero este dato es muy importante también porque nos está diciendo que en ese año 1739 ya había maestro en el pueblo, que cuando hemos empezado no había, lógicamente, no había maestros, pero entonces ya había. Y llegamos a la parroquia y aquí aparece pues un hallazgo que creo que es muy importante, no solo para mí, sino es muy importante para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro pueblo, ¿no? Todavía si vais a Galicia, los que viajáis, si llegas a algún pueblo y le dices, ¿soy tú de dónde? Te dices, yo soy de la parroquia tal que pertenece al concejo tal. Aquí todo eso ha desaparecido, ¿no? Bueno, pues la parroquia es una de las instituciones, de las 3 instituciones más importantes del pueblo. Cuando se fundaba la parroquia, como entonces no había registros civiles ni había nada, pues cuando venían gente al pueblo, los vecinos que venían se tenían que alistar en la parroquia y pasaban a ser parroquianos del lugar. Yo recuerdo a mi abuelo Romera, que para descanso el hombre, decía, cuando iba con él algunas veces al campo y se encontraba con alguien, decía, parroquiano y tal. Y el parroquiano venía porque él consideraba a los de donde vivía, los consideraba parroquianos porque pertenecían a la misma parroquia. Bueno, pues las parroquias fueron el cimiento del edificio cristiano, porque era dijéramos, el embrión, el origen, y fueron el embrión del edificio cristiano y fueron el embrión de las primeras iglesias, ¿no? Y aquí tenemos en esta imagen de Antonio también, por eso para recordarlo, pues que
pues está dibujado el centro del pueblo con la primera parroquia, ¿no? Cuando yo descubrí esta iglesia, pues la verdad es que me sorprendí, pero luego cuando ves que los pueblos nacen con 2 familias, 3, 4, 5 familias, pues entiendes que no pueden tener una iglesia como la que tenemos ahora. Siempre yo he pensado que la iglesia esta era de século en século, no, pues hubo primero esta parroquia, pero es que cuando el pueblo tenía 20, 30 vecinos, no podía tener una parroquia como la que tenemos, una iglesia como la que tenemos ahora, tenían iglesias pequeñas. El descubrimiento de esta iglesia pequeña me dio la oportunidad de conocer también los cementerios. ¿Cómo eran los cementerios? ¿Dónde estaban los cementerios? ¿Qué estaban en el norte de la iglesia? Que todavía en Galicia tú vas y te encuentras cementerios al lado de la parroquia, y ya no, porque los sacaron en el siglo XIX. Y también me dio la oportunidad de aprender cómo eran los enterramientos, cómo las personas más humildes, las que menos posibles tenían, se enterraban en el cementerio, pero las personas que tenían dinero se enterraban al centro de la iglesia, y las que eran nobles o hidalgos se enterraban en los lugares más sagrados de la iglesia. Bueno, esto es para que lo conozcamos, para que sepamos cómo ha sido la vida. Bueno, pues seguimos avanzando. Esta es la parte de atrás de la parroquia, la parte norte. Ahí lo que se ve es la capilla de los Tapia, de la familia Tapia, que no me voy a extender en hablar en ella porque ya está contado en el libro, y es que si cuento de la capilla, pues me tengo que dejar otras cosas. Pero sí me interesa que veáis ahí los cipreses y unas cuantas tumbas, porque ahí estaba el cementerio de la parroquia, porque es que eran cementerios parroquiales, hoy no, pero entonces eran cementerios parroquiales. El cementerio parroquial de la parroquia del Hinojoso de la Orden, la primitiva iglesia, ¿no? Y ya pasamos a la actual iglesia de San Bernabé, que se construye en el siglo XVI, entre los años 1509 y 1603. Casi un siglo se estuvo construyendo. Bueno, pero esta iglesia solamente se pudo construir cuando el pueblo tenía unos 110 vecinos. 110 vecinos, y además estaba llegando mucha gente, con lo cual se podía. Y 110 vecinos son por 550, 600 habitantes. Y es cuando se puede hacer esta iglesia, que lógicamente son iglesias mucho mayores que las anteriores, porque había más gente, se necesitaban templos más grandes, y ya se construyen templos de piedra más esbeltos, más grandes, y en los que destacan en todos sus torres campanarios. Las iglesias anteriores eran pues de espadaña, con las campanas pues muy pegadas a la iglesia, y aquí se hacen unas torres campanario, y todas estas iglesias son de cruz latina y están orientadas a Jerusalén. Pero están todas, si vosotros veis a la iglesia de Villamayor, o a la del Monte, a la de Quintanar, todas las iglesias están construidas así, porque en ese tiempo se construye una corriente de iglesia general. Los Reyes Católicos fueron los que impulsaron que se construyesen iglesias nuevas, porque se había acabado con los musulmanes, se había acabado con los judíos, la religión triunfante entre las 3 religiones que habían convivido toda la Edad Media para atrás, de judíos, moros y cristianos, pues se había convertido el catolicismo, había sido triunfante, y quieren que las torres campanarios se vean desde todos los lugares. Son como un sistema de propaganda. Si la campana estuviese más baja, también se oiría cuando suena, ¿no? Y bueno, y ahora, a ver, ¿quién construyó la iglesia de San Bernabé? Esto me lo preguntaba una prima un día, y le dije, bueno, ya te enterarás algún día. Bueno, la iglesia la promueve, lógicamente, la Orden de Santiago, y ella busca los canteros y busca los maestros de obras. Pero quien construye la iglesia realmente es el pueblo. ¿Quién pone el dinero para la construcción de la iglesia, para el pago de los sacerdotes, para el pago de la iglesia? El pueblo con sus diezmos, y otro con sus limosnas. El concejo pone miles y miles de millones, miles y miles de maravedíes para la construcción de la iglesia. Y luego, pues los vecinos del pueblo estaban obligados a contribuir
contribuir con sus brazos, el que no tenía otra cosa, el que tenía, por ejemplo, caballería con caballerías, tenía un carro, pues tenía un carro y tal. Y vamos, es que estaban obligados, ¿no? Y había veces que se suspendían las fiestas y los toros porque se estaba construyendo la iglesia. Bueno, un poquito de la iglesia, decir que es una iglesia de estilo renacentista en la que vamos a destacar algunas cosas. Por ejemplo, la torre campanario, ¿no? Porque esta torre es una torre preciosa, es una torre preciosa, es una torre de 3 cuerpos. Y esta puerta de abajo era la puerta principal de la iglesia siempre. Luego tenemos el lado sur de la iglesia y aquí tenemos una portada, algo os he marcado con una flecha roja, donde está escrito el año que se construyó esta portada, que fue en el año 1800, justamente en 1800. Pero la puerta principal de siempre era la que hemos marcado en primer lugar. Si tenéis unos prismáticos, si tenéis una cámara que os lo podéis acercar, ahí vais a ver que pone 1800. Y luego por dentro de la iglesia, por destacar el retablo barroco de 3 cuerpos y 3 calles, que está, digamos, coronado por la paloma del Espíritu Santo, tiene algunas cruces de San Andrés, y en la parte derecha pues tenemos una magnífica bóveda de crucería, es una bóveda preciosa, robusta, que sostiene la techumbre de la iglesia, si no se caería, ¿no? Y que apoya las ménsulas y al fondo del coro. Y luego he puesto también el apóstol Santiago, porque, bueno, el apóstol Santiago fue el que dio nombre a la Orden de Santiago, y, bueno, además es el patrón de España, y aquí está en una posición subido sobre su corcel blanco, sobre su caballo blanco, alanceando moros, que esto representa la leyenda de la batalla de Clavijo del año 800. Y después tenemos algo muy interesante que deberíamos conocer todos, que son las pechinas de la cúpula digamos, del crucero, ¿no? En la que están representados los 4 padres de la Iglesia Latina. Los 4 padres de la Iglesia Latina son los religiosos que más hicieron por el corpus, o sea, por el desarrollo del corpus de la doctrina cristiana en los primeros tiempos del cristianismo. Estos hombres vivieron entre los siglos IV y VI. El primero es San Agustín de Hipona. Tengo lo de los atributos y todo, pero no quiero alargarme más. San Agustín de Hipona. El segundo es San Ambrosio de Milán. El tercero es San Jerónimo y el cuarto es San Gregorio Magno. Y ya, bueno, pues pasamos. Vamos a hablar un poquito ahora de las cofradías. Dije que iba a poner el reloj, pero bueno, hemos empezado un poco tarde. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de las cofradías. Pongo este cuadro que estaba en la capilla, que no sé si lo tenéis ahora. Este cuadro estaba en la capilla de las benditas ánimas del purgatorio. Tenemos una foto de él que la hizo mi amigo César Romeral y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues voy a coger el documento para no irme. El inicio de las cofradías. ¿Cuándo se empiezan las cofradías en España? ¿Cuándo se empiezan las cofradías? Pues las cofradías nacen en los siglos XII, XIII, XIV y XV, que es cuando llega el cristianismo a esta tierra, porque hasta entonces los que estaban aquí eran los musulmanes. Entonces las cofradías empiezan en esa altura, pero no se hacen muchas. Y decir también que no todas las cofradías son religiosas, porque hay cofradías de artesanos, de labradores y de otra gente. Pero bueno, vamos a centrarnos más en las cofradías religiosas. Tipos de cofradías, si quería hacer una mención, bueno, casi me lo puedo saltar. Que hay de todas. Hay cofradías gremiales, hay cofradías devocionales, hay cofradías penitenciales y todo eso, pero bueno, eso rápido. ¿Cuándo se produce el auge de las cofradías? Para que sepamos cuánto han nacido las cofradías que tenemos nosotros. La eclosión de las cofradías se produce ya en los siglos XVI y XVII. El motivo de la eclosión de las cofradías es porque en ese siglo, o en el siglo XVI, 1520, hay un monje en Alemania que se llama Lutero, que es el que está en contra del papado, de las indulgencias y tal, y entonces mueve
a que cambien las cosas. Y como no cambian, pues forman las iglesias protestantes de Alemania, Rumanía y todo esto, y se escinden de la iglesia católica. Y la iglesia católica, para no perder a sus fieles, pues organiza el Concilio de Trento, que dura 18 años, en la ciudad de Trento, en Italia, que dura entre 1545 y 1563, y en ese concilio, por entre muchas iniciativas que salen, una es que digamos que hay que hacer cofradías para acercar la gente a la iglesia, ¿no? Y es entonces cuando se fundan las cofradías, que fijaros que en el pueblo hay 8 cofradías, pero tenemos que saber en el contexto que nacen. La primera es la del Santísimo Sacramento, una cofradía sacramental. Después, las benditas ánimas del purgatorio, que es de las que tengo este plano. Después, Nuestra Señora del Roble, la Veracruz, Nuestra Señora de la Soledad, la Virgen del Rosario, Santa María Apóstol y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que estaba aquí, la ermita de la Inmaculada Concepción estaba aquí en este lugar, que luego, pues cuando desapareció la ermita, pues hicieron el ayuntamiento, pero aquí estuvo la ermita y aquí estaba la cofradía de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Decir que las cofradías han sido de siempre, desde la antigüedad, las que han hecho la animación de la gente, las que se han preocupado de las romerías, de las novenas, de las fiestas, de la pólvora, de los toros, de todo eso, ¿no? Puesto de todo eso se han ocupado las cofradías. Pero ¿qué pasa? Que llegó a haber tal número de cofradías que bueno, pues que están... hay algunos autores que dicen que en España llegó a haber 25.000 cofradías. Y entonces en el siglo XVIII los ilustrados, ¿no? Los gobiernos ilustrados ya pues les parecía demasiadas cofradías y empezaron a meterse con ellas para disminuir el número. Y lógicamente pues lo consiguieron. Empezaron a desaparecer cofradías y la prueba la tenemos hoy, cuántas cofradías tenemos, ¿no? Pero junto a eso surge un fenómeno nuevo, que es en el siglo XVIII, que es el auge del patronazgo, el auge de lo que tenemos ahora. Bueno, pues en ese siglo empiezan a potenciar, porque las cofradías anteriores empezaron a rivalizar entre ellas y ya empezaron a hacer, cada una hacía su fiesta y a ver quién hacía la mejor pólvora y los toros más hermosos, ¿no? Que suele pasar lo que sigue pasando en los tiempos actuales. Y entonces, pues bueno, pues la rivalidad fue la que llegó a empezar a haber problemas con las cofradías. Y el patronazgo, para no hacerlo muy largo, pues lo que hacen es que potencian alguna cofradía, que la ven con más posibilidades, empiezan a traer predicadores y bueno, pues se van ensalzando, van creciendo el número de cofrades, va creciendo el número de devotos y al final se convierte en la cofradía que va a ser la patrona del pueblo, que va a pasar a tener, en lugar de un día de fiesta, va a tener ya 2 o 3 días de fiesta con sus novenarios y con todas esas cosas. Quiere decir que lo que tenemos ahora, las tradiciones que tenemos ahora, las costumbres que tenemos ahora, nacen efectivamente en el siglo XVIII, tras esos cambios que he dicho yo que pasaron en las cofradías. Y ya pues vamos avanzando y paso a la ermita de San Andrés. Bueno, aquí está la ermita de San Andrés, voy a hablar un poco de la ermita de San Andrés para después hablar un poquito de la cofradía de la Virgen del Carmen. Los documentos más antiguos que yo tengo de la ermita de San Andrés son del año 1495, cuando se dice que esta ermita tenía pues 20 o 25 tierras, que le habían donado sus fieles. Y bueno, pero ¿qué pasa? Que el mayordomo de la ermita era vecino de los Hinojosos y las tierras también estaban en término de los Hinojosos, con lo cual allí no había pueblo. Que hay gente que dice no, que hubo un pueblo y tal, allí no había pueblo. Los documentos que digan que hubo pueblo, allí no había pueblo. Y pasa un hecho muy curioso, es que en el año 1532 el prior de Uclés
viene y anexionó las tierras de San Andrés a la ermita, o sea, a la iglesia de San Bernabé, con la obligación de que el cura de San Bernabé celebre una misa todos los meses en la ermita de San Andrés y que además cuide su edificio, ¿no? El inmueble. Y eso parece que prácticamente no se cumple. Y además quiero deciros que los visitadores llega el momento que hablan de la ermita de San Andrés como de una quintería. O sea, que nos está demostrando que en las Labosas sí que yo sé por otras, que sí por documentos, que pudo haber el inicio o la idea de fundar un pueblo, pero que no se terminó de fundar. ¿Por qué no se terminó de fundar? Pues yo, más que porque una peste, lo que creo que no se terminó de fundar es porque a la Orden de Santiago no le interesó. A la Orden de Santiago le interesaba potenciar el hinojoso de la Orden y potenciar el toboso, pero sobre todo el hinojoso de la Orden, porque enfrente tenía el hinojoso del marquesado, y el hinojoso marquesado pertenecía a otro señorío importante y le interesaba potenciar más el crecimiento del hinojoso de la Orden. El caso es que allí no lo hubo. Y ya hablamos de, bueno, estos son los restos, por si alguien nos quiere conocer, estos son los restos que quedan hoy en día de la Virgen, o sea, de la ermita de San Andrés, que están a 9 kilómetros del pueblo, en el camino del Toboso. Y ya pues, a ver, perdón, sí, pongo esta imagen del Cerro de San Antón y hablo de la ermita de San Antón y la cofradía de la Virgen del Roble. En el Cerro de San Antón aparece una ermita dedicada a San Antonio y San Cristóbal en el año también 1495. Pero en el 1560 también las tierras de San Antón se las agregan a la Virgen, o sea, a la iglesia de San Bernabé, porque se seguía construyendo y necesitaba dinero, ¿no? ¿Veis de qué digo yo? ¿De dónde se sacaban los dineros para construir la iglesia, ¿no? Y bueno, pues según José María Rubio, que es el que más ha estudiado la cofradía de la Virgen del Carmen, pues dice que la primera vez que se tiene noticias de la hermandad del Roble en San Antón es en el año 1688-1689. Y después don Diego de Peñalosa, párroco de San Bernabé, en el año 1865, pero en el año 1865 ya estaban los dos hinojosos unificados, dijo que según los más viejos del lugar había un pueblo en las Labosas, San Andrés, que se despobló en 1400 y que sus vecinos se habrían venido a la ermita de San Antón y se habían traído la Virgen del Roble. Claro, pero él dice que según los más viejos del lugar cuentan, pero él está hablando en el siglo XIX ya, y está hablando del año 1400. Y yo hay una cosa que no os he dicho, pero cuando he puesto el primer plano del Común de la Mancha que se hace en el siglo XIV, ahí no aparece, ahí aparecen pueblos como Buje, Villaverde y todo eso, que luego desaparecieron, pero las Labosas no aparecen por ningún lado. Entonces, sí es posible que hubiese algún vecino que tenía una virgen y se la trajese, eso sí es posible. Bueno, habrá que investigar a ver si se encuentra algo, pero bueno, esto es lo que hay. Lo cierto es que desde el año 1688 hasta el año 1741 las fiestas de la Virgen del Roble se celebraban en San Antón. Y ya y que a partir del siglo XVIII, los primeros años del siglo XVIII, 1701, 1712, 15, empiezan a venir predicadores, empiezan a predicar en favor de la hermandad del Roble, y es cuando la hermandad del Roble empieza a crecer, crece como ninguna de ellas el número de devotos y cofranes, y se convierte en la patrona del hinojoso de la orden, teniendo en cuenta las cosas que yo he comentado más atrás. Las fiestas en San Antón se celebran desde 1688 hasta 1741, y a partir de 1742 empiezan a celebrarse ya en la iglesia de San Bernabé, y se cuenta que se llevaba la Virgen después de las fiestas a la ermita de San Antonio. Y aquí llega el nudo gordiano, un punto muy importante.
En el año 1792, dentro de la tradición de traer predicadores, pues resulta que vienen unos predicadores que son de la Orden del Carmelo. Que termine ya. Sí, no, pues ya termino, si me queda un minuto. En el año 1722, por motivo de las fiestas, vinieron los predicadores de la Orden del Carmelo. Estos hombres, lo que hicieron, estos predicadores, lo que hicieron es predicar en favor de la Virgen del Carmen, porque la Virgen del Carmen era la patrona de la Orden Carmelita, una orden que había tenido en su seno a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que tenía muchos conventos en España, que había incluso obispos digamos, religiosos que habían entrado a ser obispos, que eso es algo muy difícil, que de una orden religiosa pasen a ser obispos. Pero bueno, el caso es que fueron ellos los que iniciaron el germen para hacer el cambio de vocación. Y pasados 53 años, el cambio de vocación se produjo. En 1765, 53 años después, se había producido el cambio de advocación. Eso es lo que pasó con la Virgen del Roble. Y ya voy terminando, me queda muy poquito. Entonces paso ahora a hablar de la ermita de la Virgen del Carmen para que lo conozcamos en el Cerro de San Antón. En una visita del año 1740 yo encuentro que debido al fervor que había en el pueblo hacia la nueva advocación del Carmen, que todavía no se había digamos, completado, pues el prior pide que se haga una ermita de la Virgen del Carmen en el Cerro de San Antón. Y yo me encuentro este plano que ya ha salido algunas veces y que aquí os pongo la cruz, y aquí en el Cerro de San Antón aparece una ermita con su cruz, con su campana o con su espadaña, y pone ermita de Nuestra Señora del Carmen. Es decir, en el Cerro de San Antón hubo una ermita dedicada a la Virgen del Carmen. No sé si lo habéis visto en el libro, si es novedad, tal, pero que hubo una ermita. Para mí, la ermita los restos de la ermita son estos que quedan aquí. Estos serían los cimientos. Pero que nos quede que en el Cerro de San Antón hubo una ermita dedicada a la Virgen del Carmen. Y ya termino. Dice, ¿por qué se hizo el cambio de vocación? Me repito, casi es lo que he dicho antes. En el siglo XVIII había en toda España un gran fervor por la Virgen del Carmen, derivado de la pujanza que tenía la orden del Carmelo. Y bueno, pues ellos fueron los que promovieron el cambio de la vocación y lo consiguieron. Tardaron 53 años porque había muchas reticencias, había gente que no quería cambiar su Virgencita del Roble por una Virgen del Carmen que era patrona de muchísimos lugares de España, de muchos pueblos de España. Ahora se celebra la Virgen del Carmen en muchos, pues los marineros, en muchos pueblos de la costa, en muchos puntos de la América Latina. O sea, es una patrona y está extendida por dos sitios. La Virgen del Roble pues era una virgen humilde, de un pueblo humilde, ¿no? Entonces, pues ahí hicieron el cambio de vocación. Yo es que me habría opuesto entonces a esas cosas, pero bueno, las cosas son como son y que sepamos que fueron ellos los que lo promovieron. Pero yo tengo que decir que las personas como el prior y como las autoridades judiciales, o sea, políticas y religiosas de aquí del pueblo, pues también lo tuvieron que aceptar. Y yo ya pues termino con esto, pues termino la exposición. He dicho lo que tenía preparado, quizá me extendí un poco de más, pero bueno, pues nada, gracias por vuestra atención y espero que nos sea de provecho. Muchas gracias a todos. Os he puesto la Virgen del Carmen porque No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Bueno. Justo. No, yo pensaba 45 minutos, pero yo es que traía todo escrito, pero me he saltado el guión.
Pues nada, yo quería darte las gracias. De verdad que ha sido súper interesante. Estaban diciendo ella presionando que a cortar, ¿no? Claro, ya. Pero muy bien, muy bien. Pues tienes que poner la paella. Ah. Bueno, pues nada, mira, yo te hacemos este regalito. A ver si te gusta. Pero has ganado bien, ¿eh? Has ganado bien el regalito. Haz una foto ahora. Claro. Si alguien quiere... ¿Vale? Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta... Yo creo que en primer lugar, enhorabuena, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Y quería preguntar si se sabe o se intuye dónde estaba el hospital, me da cuenta que era la casa del maestro también. Sí, vamos a ver, el hospital cuando al principio estuvo el primer hospital lo fundan Elvira, Perea y su yerna, su nuera, ¿no? Entonces se supone que el hospital, lo que pasa es que luego lo quité por no ir añadiendo complejidad, el hospital en principio para mí estuvo en la casa de la Tercia, donde estaba la casa de la Tercia. Pero luego después, claro, si tú haces un hospital que lo solían fundar personas con posibles, pero al hospital para que funcionase, para pagar los gastos les tenían que dejar tierras, que era lo que dejaban entonces. Yo te dejo esto, pero te dejas tierras para que funcione. Y no sé si debieron dejar tierras, porque esto era el 1470 y en el año 1515 resulta que el hospital estaba en el edificio del concejo. Y se dice que estaba en él ocupado por el herrero y el pregonero. Si el herrero y el pregonero ocupaban el hospital, es que tampoco estaban muy antes los hombres, ¿no? Y entonces multaron al concejo, porque al final el responsable del hospital era el concejo, y entonces, bueno, pues lo multaron y tuvo que sacar a esas dos personas. Después, el hospital para mí pasó por varios sitios, pero entre otros yo creo que porque en el catastro de Ensenada, ¿no? En los memoriales de catastro de Ensenada, pues he encontrado que el hospital estaba, creo que volvió a la casa que es ahora vuestra, de vuestra familia, volvió el hospital ahí. Cuando se habla de que estaba en una buena casa, con buenas mantas, con buenas camas y tal, estuvo ahí, pero no estuvo siempre ahí en un sitio. Entonces, los hospitales nacían de forma privada, si no lo hacían de forma privada lo tenía que poner el concejo, y si los que lo habían puesto lo dejaban rentas, pues el que se tenía que encargar era el concejo, porque el concejo tenía un mayordomo para regir el hospital y poner los dineros que tuviera que poner para que funcionara. No sé si te he contestado. Sí. Muchas gracias. Pero en la casa que tenéis vosotros, vuestras primas y tal, pues ahí estuvo. Estuvo la Tercia y lo que pasa es que esa casa la compró la familia Tapia, y al comprar la familia Tapia os he puesto donde estaba la Tercia, que es una casa de Benito y ahí, pero es porque aquella casa la compró una persona privada, pero volvió el hospital allí, entonces estuvo en varios sitios. Luego hay hospitales, te vas, por ejemplo, yo he ido al campo de Cristana y tenían 2 hospitales o más, pero claro, cuanto más grande el pueblo, y estos hospitales son como eran, por ejemplo, el hospital de Santa Cruz y el hospital de Tavera de Toledo, pero, o sea, que la filosofía era la misma, pero claro, allí el cardenal Tavera tenía muchísimo dinero, y entonces ponía mucho dinero y a los mendigos que iban, pues les podían dar mejores situaciones, ¿no? de estancia, pues las comidas, la estancia, las camas, todo, pero los pueblos, pues más pequeño era el pueblo, pues mucho más difícil que tenían, ¿no? Pero bueno, son los hospitales, es el inicio de lo que tenemos ahora, ¿no? Como muchas cosas. Bien, ahora tenemos carreteras y entonces había caminos.